Hemos anunciado, vamos a conversar a continuación, nos metemos de lleno en la campaña, pero cómo no, el tema de la pandemia está asociado directamente, está vinculado directamente a la campaña con la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. ¿Cómo le va, señora Mendoza? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Jaime, muy buenas noches. Qué pena que no pueda conectarse el Zoom, pero bueno, los problemas técnicos y la dificultad del Internet que tenemos que mejorar, por lo cual hemos planteado justamente como Juntos por el Perú declarar el Internet como un derecho humano. Y claro, debería, eso lo vamos a ver durante la entrevista, plantearse el 5G, ¿no? Que es una solución también a eso y varios países están cerrando acuerdos por esa tecnología. Pero comencemos por el tema de las vacunas. Usted de llegar a ser gobierno, ¿va a respetar escrupulosamente el plan de vacunación que el gobierno del señor Sagasti está liderando y está dejando para el siguiente gobierno, con lo cual usted se comprometería a, tal como está proyectado, vacunar a fin de año, de ser gobierno, al 70% de la población? Jaime, solamente permíteme, por favor, hacer un brevísimo saludo a toda la gente de La Libertad que nos ha acogido en estos días de recorrido, aunque con eventos muy chiquitos, muy acotados, respetando todos los protocolos sanitarios, que sin embargo nos han permitido encontrarnos con la gente y dialogar. Un saludo a la gente de Lambayeque, a donde acabamos de llegar, que estaremos visitando también en los días siguientes. Sobre el tema de la vacuna, lo primero, Jaime, es que espero de corazón que esta vez los anuncios del gobierno sean efectivos, se cumplan, porque la gente, la verdad, ha recibido el anuncio con cierta desconfianza y se comprende de alguna manera luego de las idas y venidas que esperemos se puedan superar. Por supuesto que nosotros vamos a garantizar que se cumpla y se implemente un plan nacional de vacunación universal y gratuita, con criterios epidemiológicos que establezcan las prioridades y los plazos. Lo que está claro es que para poder cumplir el calendario de vacunación tenemos que ser muchísimo más proactivos con la gestión de la vacuna y dejar de lado los absurdos sesgos ideológicos que retrasaron la adquisición. No importa en estos momentos de qué país o de qué empresa viene la vacuna, lo que importa es que cumplan los estándares científicos y que pueda llegar rápidamente al país. Por eso mismo, Jaime, es que nosotros, de manera quizás un poco audaz, nos atrevimos a remitirle una carta al presidente de la República de Argentina, donde se va a producir la vacuna AstraZeneca y se va a distribuir luego desde México para que puedan luego interceder en las gestiones correspondientes para asegurar la vacuna. Y lo mismo nos dispondremos a hacer con todos los gobiernos y con todas las empresas para asegurar que la vacuna llegue lo más rápido posible. ¿El señor Fernández le ha asegurado un lote de vacunas o por lo menos hacer las gestiones para que AstraZeneca pueda garantizar una cantidad determinada de vacunas? Él nos ha remitido una respuesta positiva y se ha comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que el pueblo peruano pueda tener lo más rápidamente posible un lote de vacunas desde ahí. Sin perjuicio de que usted llegue a la presidencia, o es la condición que usted llegue a la presidencia, es una duda razonable. No, por supuesto, se trata de poner la salud del pueblo peruano por delante. Esas gestiones nos permitimos hacerlas porque no podemos esperar al 28 de julio si es que eventualmente el pueblo peruano nos diera su confianza para ser gobierno, pero quien quiera que entre a gobernar el 28 de julio, por supuesto, tendrá todo nuestro apoyo y todas las gestiones, coordinaciones que podemos avanzar, las trasladaremos a quien corresponda para que las vacunas lleguen lo más rápido posible. Sin embargo, Jaime, tenemos que ser muy honestos con la gente. A pesar de estos positivos anuncios que ojalá se hagan realidad y efectivamente llegue el primer lote este domingo, la pandemia no va a acabar de la noche a la mañana. La vacuna no va a resolver inmediatamente la situación de la pandemia. Por eso es fundamental seguir fortaleciendo el primer nivel de atención, la distribución masiva de oxígeno. E insisto, ¿cómo Jaime, lo garantizaría? Vayamos al detalle. Es interesante la propuesta, pero ¿cómo garantizaría usted, por ejemplo, o qué haría usted en la situación actual con la crisis del oxígeno? Jaime, ya lo habíamos mencionado hace meses atrás. La actual Ley General de Salud, en su artículo 82, habilita al Ministerio de Salud para que en situación de epidemia pueda tomar el control
de todos los insumos y establecimientos públicos y privados para salvar la vida de la gente. En ese sentido, debería hacer lo propio con toda la producción y distribución de oxígeno, que en estos momentos debe destinarse en prioridad al oxígeno el Estado medicinal. lo que haría es, de acuerdo a la Ley General de Salud, que usted está citando, entiendo, el Estado tomaría el control, sería el administrador de instituciones públicas y privadas que tengan oxígeno. Así es, canalizaría, ¿no?, toda la producción de oxígeno y establecería un plan para distribuirla en función de las prioridades sanitarias. Hoy el oxígeno que se produce en el país debe destinarse principalmente para efectos medicinales y debe canalizarse a quienes más lo necesitan. Se tiene que continuar con algo que se ha empezado, aunque tardíamente, que es el establecimiento de los centros de oxigenación temporal, pero además trabajar de manera muy activa con la ciudadanía, con las organizaciones de base, con el primer nivel de atención, postas y centros de salud a través de la distribución de pulsioxímetros para poder monitorear tempranamente a quienes se contagian y poder proveerles el oxígeno tempranamente, que sabemos hoy por hoy es el tratamiento más efectivo que puede haber. Y finalmente, Jaime, un aspecto que me parece se está descuidando mucho y que nosotros como Juntos por el Perú nos comprometemos a impulsar es la información, la educación. Mucha gente no sabe qué hacer si un familiar suyo se contagia. Mucha gente sigue creyendo, por irresponsabilidad también de ciertos sujetos, que la ivermectina es un tratamiento eficaz, a pesar de que hoy el principal fabricante de ivermectina ha dicho claramente que la ivermectina no sirve para el COVID-19. Pero además, Jaime, y con esto termino, cada vez es mayor la gente que no confía en la vacuna, porque hay una gran campaña de desinformación que el gobierno no está haciendo nada para contrarrestar. Tiene que haber una campaña que nos explique cuál es la base científica de la vacuna, que nos asegure que la campaña de vacunación va a ser efectiva. Esto es fundamental, Jaime. Le tengo preguntas muy concretas y le voy a pedir respuestas concretas. Varias de ellas son también preguntas que el público espontáneamente ha enviado y nosotros las hemos seleccionado. Muy concreto. ¿Quién se haría cargo del Ministerio de Salud en un gobierno suyo? Jaime, tenemos un importante equipo, ¿no?, de salud que ha diseñado nuestra propuesta. ¿Pero quién sería la persona ideal en un gobierno suyo? Que, así como Biden dijo y le puso el ojo a Fauci, maltratado por Trump, y dijo Fauci va a ser el hombre de la salud, usted tiene a un nombre en la cabeza que diga, porque eso es fundamental, digamos, usted necesita un Estado Mayor en el Ministerio de Salud inmediatamente. ¿Tiene un líder en el Ministerio de Salud? Tenemos varios líderes, expertos, personal de salud que es parte de nuestro equipo que nos ha ayudado a precisar nuestro plan de gobierno. Aún no hemos definido un nombre, lo veremos en su momento. Jaime, estamos todavía a 2 meses de las elecciones. Te puedo mencionar, por ejemplo, al doctor Carlos Glave, a Mario Ríos también, experto en temas de salud, pero podemos convocar también a profesionales que han demostrado su experiencia y su compromiso en esta crisis sanitaria. Lo veremos en su momento, Jaime. Por el momento, unámonos para combatir la pandemia, unámonos para combatir la pandemia de la desinformación, unámonos para resistir esta crisis y para exigir también, Jaime, que el gobierno deje de hacer las cosas al revés, porque ha mandado a cuarentena a 10 regiones, pero no le ha dado garantías a la gente de que va a poder subsistir, de que va a poder comer. Se resistió a entregar un bono que ha anunciado, se va a empezar a repartir en una semana más, ojalá que esto vaya a ocurrir, pero este es insuficiente. Tiene que darse a estas alturas un bono universal nacional. Yo acabo de recorrer La Libertad, Jaime, que es una región que no está entre las que supuestamente, entre las que se van a beneficiar del tercer bono anunciado por el gobierno, porque supuestamente no está en situación crítica. Sin embargo, toda la gente con la que nos hemos encontrado, micro y pequeños empresarios, fabricantes de calzado en El Porvenir en Trujillo, que estaban empezando a reactivar su negocio y de pronto les han cerrado el mercado de Lima, agricultores, todos ellos necesitan el apoyo económico del Estado para poder subsistir. Necesitamos que el bono universal se distribuya nacionalmente. De acuerdo. Le pedí respuestas cortas. Nos gana el tiempo y lo que queremos es tocar la mayor cantidad de temas posibles.
preguntas muy concretas. ¿Cuál será la participación del empresariado en un gobierno suyo? Una participación activa y en diálogo con el Estado, sobre la base de reglas de juego claras y una planificación ordenada que nos permita identificar cuáles son los proyectos prioritarios para el país. Y dentro de lo prioritario, Jaime, te quiero mencionar la infraestructura básica. Acabo de recorrer la provincia de Pacasmayo. Sí. La mayor parte de distritos, Jaime, tiene 45 minutos, 2 horas, 4 horas de agua potable al día en la primera región agroexportadora. ¿Cómo piensa solucionar eso? ¿Cuál es la solución? Nosotros nos estamos comprometiendo en el primer año de nuestro gobierno, vamos a incrementar en 2 puntos del PBI la inversión pública precisamente en este tipo de proyectos prioritarios de ejecución rápida para además generar empleo. Eso sí, Jaime, en el marco de un Plan Nacional de Infraestructura, donde estableceremos claramente las prioridades y los inversionistas privados, los empresarios podrán saber claramente dónde pueden invertir. Serán nuestros aliados estratégicos para cerrar esas brechas de infraestructura, para generar empleo, no con arreglos bajo la mesa, no con club de la construcción, maletines o loncheras dando plata para financiar la campaña para que luego el gobierno de turno les dé obras a dedo. Ya no más, Jaime, sino con un plan claramente diseñado de infraestructura en función de lo que necesita la gente. Con nosotros, el empresariado tendrá reglas de juego claras y prioridades claramente establecidas. Hay quienes, sobre todo sus detractores, pero esas opiniones se propagan, hay quienes sostienen que usted convertiría al Perú en un satélite de Venezuela y Cuba. ¿Cuál es su respuesta? Jaime, lo he dicho una y otra vez y lo repito con la misma convicción. Nosotros no nos vamos a someter a la política internacional de ningún país y no vamos a calcar ningún modelo. El Perú tiene su propia historia, su propia potencialidad, un pueblo creativo, trabajador. Nos toca encontrar nuestro propio camino en función de nuestra necesidad, de nuestra realidad y de la fuerza de nuestro pueblo. Ahora, otro asunto tiene que ver, señora Mendoza, con la situación referida siempre en el afán de la campaña y de lo que la gente demanda como respuestas muy concretas, lo relacionado a este modelo económico que usted implantaría. ¿Cuál sería ese modelo económico? Porque usted habla de cambios en la Constitución. Y la Constitución o el cambio en la Constitución entendemos que no es el fin, sino el medio, ¿no? Es decir, cambiar la Constitución es el medio para llegar a un fin. Entonces, entiendo y creo que ha quedado claro que lo suyo es modificar el modelo económico. ¿Cuál sería ese modelo económico? Jaime, pero no solamente queremos modificar el modelo económico. Tú lo has dicho, modificar la Constitución no es un fin en sí mismo, sino una herramienta ¿para qué? Para garantizar salud, educación, vivienda como derechos. Porque la actual Constitución, Jaime, las trata como negocio, como mercancía. Hace que el Estado se ponga de costado y pretenda que el sector privado lo va a resolver, va a proveer un servicio que termina siendo mercancía para algunos, incluso plataforma de lavado de dinero, ¿no? Para algunas mafias, a través de universidades privadas con fines de lucro. Necesitamos una nueva Constitución que establezca claramente que salud, educación y vivienda son derechos que el Estado debe garantizar. Una Constitución que incluya nuevos derechos, como el acceso universal a Internet, que hoy se ha vuelto una herramienta fundamental para poder acceder a educación, aprendo en casa, a ese que miles de niños no han podido acceder en el año 2020. Internet para lo que los micro y pequeños empresarios puedan acceder a plataformas digitales para vender sus productos en el mercado nacional, regional. Una nueva Constitución, Jaime, que también le dé centralidad, importancia estratégica al medio ambiente, a la protección de nuestras fuentes de agua que hoy se están secando. Hay quienes observan, permítame la interrupción, tenemos que ponerle centralidad a este Hay quienes observan que todo lo que usted ofrece es razonable, pero señalan, y esto nos gustaría que usted pueda explicarlo brevemente para pasar al siguiente tema, que todo pinta muy bien, pero la fuente de financiamiento
no está muy clara. Es decir, ¿cuál va a ser o cuáles van a ser las fuentes de financiamiento a través de las cuales esos grandes proyectos que demandan inversión pública se van a costear? Por ejemplo, la inversión privada, el erario público, más empresas estatales. ¿Cuál va a ser la caja de donde va a salir todo ese dinero para poder costear lo que se necesita costear? Jaime, hay una primera etapa de emergencia en la cual se trata de salvar la vida de la gente. Y ahí no podemos escatimar en usar nuestros ahorros fiscales, no de manera arbitraria y agotarlos todos, sino lo necesario para fortalecer el primer nivel de atención, para garantizar el oxígeno para todos a nivel nacional, para entregar un tercer y cuarto bono universal para que las familias puedan resistir. Ahora, ya estamos endeudados, ¿eh? Ahorros, ya estamos endeudados. Tenemos suficientes ahorros fiscales para entregar los bonos, pero insisto en la idea de que el bono va a contribuir además a reactivar la economía. Las familias que reciban el bono, Jaime, no se van a guardar la plata bajo el colchón, van a invertir en comprar alimentos y productos de primera necesidad, es decir, ese dinero que van a invertir va a ser ventas, ingresos de otras familias, de tal manera que eso va a contribuir también a dinamizar y reactivar la economía. Tenemos suficientes recursos también para incrementar la inversión pública en los 2 puntos del PBI que señalaba. Y para el mediano plazo, Jaime, tenemos que impulsar una reforma tributaria para que el Estado pueda recaudar más y mejor, recuperar por lo menos parte de los 15.000 millones de soles anuales que el Estado le exonera, ¿no?, a las grandes empresas como mineras, bancos, universidades privadas con fines de lucro, grandes agroexportadoras. Ahora, esa es una fuente de financiamiento, es válido que se recupere ese dinero, creo que ahí no hay mayor discusión. Quien tiene que pagar y tributar, pues que tribute y pague. Pero no es, o no alcanza, no es lo suficiente. Según datos que están en el MEF, una de las mayores fuentes de financiamiento es la inversión minera. Y sus posturas no necesariamente han estado en concordancia con la gran inversión minera, aunque usted ha hecho énfasis recientemente en dar ese respaldo, aunque tenga el aval del respeto al medio ambiente. Considerando eso, ¿cuál es su estimación de lo que ingrese al erario de la inversión minera que usted usará en un eventual gobierno? Jaime, me das la oportunidad de reiterar una vez más que nosotros no somos enemigos de la minería. Es un sector que es importante para nuestro desarrollo nacional y que se tendrá que seguir dando con reglas de juego claras, estableciendo primero dónde sí y dónde no puede haber minería. Claramente, en cabeceras de cuenca, ¿no?, donde están nuestras fuentes de agua, en valles agrícolas productivos que producen, ¿no?, riqueza, que producen alimentación sana para las familias del Perú, ahí no habrá minería, pero hay otras zonas donde la habrá y donde le pondremos altos estándares ambientales, les exigiremos que respeten los derechos de los trabajadores. Jaime, hoy el 70% de los trabajadores mineros, y hablo de la mediana y gran empresa formal, el 70% de sus trabajadores son tercerizados, es decir, no tienen derechos laborales. Por eso que el año 2020 cientos de ellos se contagiaron de COVID. Por eso que en varias regiones del país en estos momentos trabajadores... Pero claro, ese es el diagnóstico actual, ¿no? Ese es el diagnóstico actual, pero lo que la gente está esperando en este momento es el diagnóstico para solucionarlo. Entonces, ¿cuál es el estimado, le preguntaba yo, de la inversión minera que usted va a usar en un gobierno, si es que llega a ser gobierno? Es decir, ¿usted va a considerar a la inversión minera, usted va a considerar a la gran minería como una fuente de financiamiento en el erario público? Por supuesto que sí, necesitamos aún de la minería, como necesitamos aún de la explotación de nuestro gas, de nuestro petróleo, que también son fuentes importantes de ingreso, aunque en este caso en particular necesitamos que esos recursos se destinen en prioridad al mercado nacional. Te lo digo como cusqueña, Jaime. De mi región sale el gas de Camisea desde hace 15 años. Se lo llevan a Lima, se lo llevan a Ica, a Europa, a Japón, y hasta ahora en el Cusco no vemos una gota de ese gas. Ese gas tiene que distribuirse primero para las familias del Perú, para la industria nacional, porque es un combustible más limpio y más barato.
esa inversión privada desde el Estado la vamos a promover con una nueva licitación del gasoducto del sur, con reglas de juego claras para que no haya más corrupción, impulsando la masificación del gas que se viene anunciando en varias regiones del país. ¿Y cómo se masificaría el gas? ¿Con inversión privada, supongo, o va a ser recursos públicos? ¿Cuál es la propuesta suya respecto a Jaime, la masificación del gas? Necesitamos una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado. Necesitamos que el sector privado nos ayude a construir el gasoducto del sur y a masificar el gas, ¿no? En el sur y a nivel nacional. Pero hay zonas, Jaime, donde no va a ser rentable para el privado llevar el gas. Zonas rurales, zonas periurbanas, y donde el Estado va a tener que intervenir para subsidiar y garantizar que ese recurso llegue a todas las familias del Perú, porque es un servicio esencial. Entonces necesitamos esta alianza estratégica entre Estado y privado, priorizando el desarrollo nacional. ¿Y cómo ha pensado usted acercarse al empresariado? Porque, valgan verdades, un grueso del empresariado a usted la ve con malos ojos. Para el empresariado, o para una parte, buena parte del empresariado, usted representa un peligro, usted representa un gran temor, usted representa un retroceso, usted representa los 80, usted representa Venezuela, Cuba, como le dije hace un momento. Entonces, ¿cuál va a ser ese acercamiento o cuál va a ser esa distancia de esas políticas para usted llegar a convencer a ese empresariado que no la ve con buenos ojos, repito? Jaime, el empresariado honesto que quiere hacer las cosas bien, estoy segura que no nos teme. A medida que va conociendo nuestras propuestas, tiene claro que un gobierno de Juntos por el Perú sería un aliado para sus inversiones. Quienes quizás lo sigan teniendo a pesar de que nos escuchan, son los que se han acostumbrado a hacer arreglos bajo la mesa con los gobiernos de turno. Son los que se han acostumbrado a financiar en maletines y loncheras a sus candidatos favoritos para que luego les devuelvan el favor con obras a dedo o leyes a medida. Son los que se han acostumbrado a lucrar a costa de la salud y de la vida de la gente, abusos que nosotros no vamos a permitir. Son los que se permiten tener concentraciones oligopólicas o monopólicas que nosotros vamos a combatir promoviendo la competencia, como en la distribución de GLP, por ejemplo, como en las cadenas de farmacias o en la banca. Tenemos que promover la competencia, es decir, participación de más empresas, de más inversionistas, para que en la competencia los precios puedan bajar para beneficio de la ciudadanía y de las familias. Muy bien, señora Mendoza, el tiempo se nos está agotando. Vamos a terminar esta entrevista esperando tenerla luego para ir complementando y actualizando de acuerdo a cómo se desarrolla también la situación en el país. Pero nos gustaría terminar con lo que hacemos con todos los candidatos presidenciales, que es algo que se llama ping-pong, que creo que la otra vez lo hemos hecho con usted, pero recién estábamos en los pilotos. Digamos que ahora lo tenemos un poco más estructurado. Si nos permite, la idea es, por favor, respuestas muy cortitas. Es como, yo le suelto una idea y usted devuelve una idea. No es para explayarse tanto. ¿De acuerdo? O sea que vamos, a ver. De acuerdo, Jaime. George Forsyth en el debate sobre educación. Aburrido. Marisa Glave e Indira Wilca. Necesarias para la transformación. Usted y las agendas de Nadine Heredia. Una farsa que se cae a pedazos. Vladimir Cerrón. Un machista. Pero estuvo con él. Sendero Luminoso. Un dolor al país que debemos dejar atrás y que nunca más se debe repetir. El MRTA. Nunca más, nunca más. Susana Villarán. Una decepción. Los empresarios. Aliados estratégicos del desarrollo nacional, los honestos. Expropiar. Solamente si es estrictamente necesario para algunos proyectos de inversión, como lo establece la ley y como se hace todos los días, Jaime. Perdona que me haya extendido un poquito. Muy bien, no, era importante tener la idea a flor de piel. Le agradecemos, señora Mendoza, por esta entrevista
y que tenga usted muy buenas noches. Hasta una nueva oportunidad. A ti, Jaime. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Verónica Mendoza atendiéndonos las preguntas que, vamos, los temas siempre se van a quedar pendientes. Por ejemplo, se nos quedó por el tiempo, porque viene Luis Roel luego de la pausa, se nos quedó pendiente el tema del sistema de pensiones, que es un tema importantísimo, ahora con el proyecto de Carmen Omonte. Pero en fin, van a haber más días, más semanas para tratar este y otros asuntos. Vamos a la pausa y, como les decía, regresamos con Luis Roel, segundo vicepresidente del Congreso, porque nada está dicho.